Chicos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar a resolver el examen A1 de química. Este primer examen, que lo vamos a hacer en forma virtual, como ustedes lo están viendo, bueno, es la misma forma que lo hacemos en las clases habituales. Tienen dos objetivos. El primer objetivo es evaluar lo que hemos aprendido en este primer periodo. Pero el segundo, ver cómo yo resuelvo les va a ayudar a orientarse en la resolución de multiple choice, que tiene algunos secretos, que tiene algunos problemas. Bueno, vamos directamente a la resolución. Dice la primera pregunta: entre los siguientes fenómenos indica el fenómeno químico. Fenómeno, transformación, cambio químico implica siempre un cambio en la estructura íntima de la sustancia y que en general no es repetible o no es posible de ser repetido con el mismo material que comenzamos el fenómeno. Dice rotación de un cuerpo, fenómeno netamente físico, de movimiento, cinética, disolución de sal de cocina en agua. La disolución es un fenómeno de tipo físico, porque nosotros disolvemos la sal, posteriormente podemos hacer la destilación del agua y podemos volver a separar la sal del agua, etcétera, tantas veces como queramos. O sea que no estoy modificando absolutamente nada. Proceso de ebullición del manganeso, todo proceso de cambio de estado es un fenómeno físico. División de una tiza, división aunque la pulvericemos, va a seguir siendo sulfato de calcio, que es la tiza. O sea que es un fenómeno físico. Pero proceso de corrosión de un trozo de hierro, el hierro, en presencia del oxígeno del aire, deja de ser un material duro para convertirse en un material que es rodeado por un material rojizo de óxido férrico, en donde el hierro se combina con el oxígeno para formar esto que normalmente la gente llama herrumbre. Vale decir, el herrumbre indica una oxidación y la oxidación indica una reacción química. Consecuencia, la respuesta correcta para la opción 1, sin lugar a dudas, es la opción E, o sea, la última. ¿Cuál de los siguientes tipos de energía corresponde a la siguiente definición? Energía dependiente de la posición, situación o composición de un cuerpo. Bueno, las dos primeras posiciones ya sabemos que cuando yo tengo una roca a una determinada altura, yo tengo una energía que se llama potencial, que se calcula masa por gravedad por altura. Evidentemente una roca que está acá, si bien es cierto que la veo quieta, tiene muchísima energía, tanto así que cuando cae puede destruir una casa que está en la parte inferior del despeñadero. También con un elástico, el elástico yo lo comprimo y esa compresión, la situación del cuerpo está comprimida. Yo lo veo estático, pero cuando suelto puede hacer que este cuerpo haga un tiro vertical. O sea, la situación también es fácilmente explicable. El problema de la composición, acá hace referencia fundamentalmente a un tipo especial de energía, que si lo queremos considerar aparte, que es la energía química. Yo tengo un compuesto como el trinitrotolueno, en donde yo tengo esta sustancia que está formada en esta forma, ya lo vamos a ver más adelante, y es un cartucho. Y ese cartucho yo lo veo sumamente quieto, sin embargo ustedes saben que cuando esto se activa puede destruir toda una manzana. Entonces, ¿hay energía o no hay energía? ¿Sí? ¿Dónde está la energía? En estas uniones entre el carbono y el carbono, entre el carbono y el nitrógeno, etcétera, etcétera, que cuando se destruyen pasan a energía de tipo calórico, es la famosa explosión. En consecuencia, nosotros acá tenemos que considerar eléctrica no es, cinética no es, calórica no es, electromagnética no es.
lo que más se ajusta es la potencial. Con esta aclaración que les estoy haciendo yo, que es la opción de esa palabra que dice composición hace más referencia a la energía eléctrica, pero no hay otra opción, entonces tengo que elegir entre lo más potable. Esta es una observación que hace el libro de Witten y la he sacado exactamente de allí. Muy bien, hecha esta aclaración, pasamos al ejercicio número 3, el cual es más que todo un ejercicio de tipo matemático. Se tiene un cuerpo A, un cuerpo B, un cuerpo C y un cuerpo D. Me dicen que la masa de A es el doble de B, pero ¿me dan cuánto tiene de masa B? No, entonces a B le coloco X y este 2X, porque es el doble de B. Bien, dice que C es 5 veces mayor, 5X, y que D es la mitad. En consecuencia, todas estas masas sumadas, en donde X es un valor que desconozco, esto me da 6,8 gramos. Y me están preguntando cuánto vale la masa de A, B, C y D. O sea que yo calculando el valor de X, puedo calcular el valor de cada una de las masas. Para lo cual tengo que sumar. Acuérdense que esto es 2 sobre 1, esto es 1 sobre 1, esto es 5 sobre 1, perdón. Y esto es un medio. En consecuencia el factor común es 2. 2 dividido 1, 2 por 2, 4, 4x, más 2 dividido 1, 2 por 1, 2x, más 2 dividido 1, 2 por 5, 10x, más 2 dividido 2, 1 por 1, x. Esto me da 6,8 gramos. La suma de esto son 17x sobre 2 es igual a 6,8 gramos. No olvidarse de este 2. En consecuencia, x es igual a 6,8 gramos por 2, sobre 17. Esto me da que x tiene un valor de 0,8 gramos. O sea que yo ya sé el valor de B. B, que es x, tiene 0,8 gramos. A, que es 2x, 2x es 2 por 0,8, 1,6 gramos. C, que es 5x, es 5 por 0,8. Esto me da 4 gramos. Y un medio de 0,8 es 0,4. 0,4 es el valor de D. En consecuencia, los valores indicados acá están en la opción número, si seguimos el alfabeto, en la opción, vamos a ver, 1,6, 0,8, 4 y 0,4, que está en la opción A. O sea, en la primera opción tenemos la respuesta. Bueno, seguimos con el examen, digamos la evaluación. El examen suena una palabra fea. Esto es una evaluación, es una autoevaluación. 4. Diga cuál de las siguientes es una propiedad química. Una propiedad química es aquella en la cual se verifica un cambio en el estado de la sustancia, un cambio no de estado, sino un cambio en la composición de la sustancia. Ello implica siempre una reacción química. En consecuencia, tiene una densidad de 7,9 gramos sobre el mililitro, eso es una propiedad física. Reacciona con ácidos para dar sí. Los alcoholes, ya lo vamos a ver más adelante, un ácido como el ácido acético reacciona con el etanol, que es un alcohol. Ya vamos a ver esto, por supuesto. Y esto me va a dar una sustancia que más adelante vamos a conocer con el nombre de etanoato de etilo, que es un éster, no éter, éster, más agua. Esto implica una reacción química, por eso la respuesta correcta es reacciona con los ácidos, los alcoholes tienen esa propiedad para dar ésteres. Tiene un punto de ebullición, tiene un índice de refracción, ya saben que todo lo que es densidad, específico,
coeficiente, índice, todo aquello que termina en ilidad, por ejemplo, resistividad, capacitividad, todo aquello que termina en ilidad indica siempre una propiedad de tipo física, un fenómeno de tipo físico. Entonces acá la respuesta de 4 sería B. 5. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad extensiva? Recordemos que la materia tiene propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia y que no indican de qué calidad de sustancia estamos hablando, y las propiedades intensivas que al revés, no depende de la cantidad de materia, la densidad del agua es 1, o sea, 1 centímetro cúbico, o 1 litro, o 1.000.000 de litros, y que me indican de qué sustancia estamos hablando, porque cuando yo hablo de que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, yo ya me estoy orientando a que la calidad de materia que yo estoy evaluando es el agua. En consecuencia, dice, ¿cuál es una propiedad extensiva? El peso específico es intensiva. El coeficiente de dilatación es intensiva. La cantidad de calor es masa de la sustancia por calor específico por delta de T. La cantidad de calor depende de la masa. Cuando yo digo que un cuerpo tiene 50 calorías, no estoy definiendo al cuerpo. No estoy diciendo que ese cuerpo es de hierro, de cobre, de níquel. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene esa cantidad de calorías. Y a mayor cantidad mayor cantidad de masa, mayor cantidad de calorías. Entonces la cantidad de calor es una propiedad extensiva. Punto de fusión, índice de dureza. El índice de la dureza se mide con un coeficiente. ¿Cómo se mide el punto de fusión? ¿Cómo se mide el punto de ebullición? Etcétera. O sea que son todas propiedades intensivas, menos cantidad de calor. Bien, vamos al 6. El 6 nos hace referencia, vamos a dejar un poco los marcadores porque si no, no podemos trabajar. Bueno, a veces es difícil, a veces por ahí se pegan las... Con respecto al estado de agregación de la materia y los cambios de estado, es cierto que mientras una sustancia pura está sufriendo el proceso de fusión, la temperatura aumenta. Bueno chicos, ¿se acuerdan ustedes que aumentábamos la temperatura de -10 a 0, pero cuando el agua pasaba de hielo a agua, la temperatura no se modificaba hasta que todo el hielo se convirtiese en agua? Acá teníamos hielo, acá teníamos una mezcla de agua y hielo, y acá teníamos agua a 0 grados. Mientras dura el proceso de fusión, la temperatura no se modifica. Acá dice aumenta, lo cual es incorrecto. La partícula de los sólidos, moléculas o iones, tienen movimiento de traslación. Sabemos que el movimiento de traslación es propio de los gases. Las moléculas del estado gaseoso tienen un comportamiento caótico. Sí, este movimiento que yo les dije que comenzaban a tener los gases, que es el movimiento de traslación, hace que este movimiento de traslación, los gases choquen con otra partícula que está acá y choquen contra las paredes del recipiente, y este movimiento, que es un movimiento sumamente zigzagueante, es un movimiento total y absolutamente caótico, y a mayor temperatura, mayor energía de la cinética de las moléculas y mayor número de choques, y en consecuencia mayor caos. En consecuencia, el estado gaseoso es el estado caótico. En consecuencia, la opción correcta es la C. Las llamadas fuerzas de atracción molecular son importantes en el estado gaseoso. ¿Por qué esta no es? Porque en el estado gaseoso, al haber movimiento de traslación, las moléculas se encuentran muy distantes unas de otras. La distancia entre masa y masa es muy distante. Entonces, como fuerza es igual a masa por masa sobre distancia al cuadrado, cuando aumenta la distancia, la fuerza disminuye. Y como está al cuadrado, disminuye aún más. En consecuencia, la fuerza de atracción entre las moléculas en los gases, esas famosas fuerzas llamadas fuerza de Van der Waals, prácticamente desaparecen. Son muy, muy pequeñas, se dice que son despreciables. Bien, seguimos con el 7. Teniendo 3 sustancias y sus respectivas densidades. Acá este es un problema lindo, porque es un problema que hace referencia fundamental a cómo me tengo que manejar
en un problema matemático. Dice que la densidad de A es 1,25 gramos sobre litros, la de B es 1 kilogramo sobre decímetro cúbico y la de C es 1,15 gramos sobre centímetro cúbico. Yo para comparar tengo que tener todas las densidades en el mismo sistema, en las mismas unidades. Y acá tengo kilogramos sobre decímetro cúbico, el kilogramo lo disminuimos 1000 veces y el decímetro cúbico lo disminuimos 1000 veces, es decir, kilogramo puedo reemplazarlo por 1 sobre 1000 y decímetro cúbico lo respeto 1 sobre 1000 y tenemos que esto es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. O sea que ya tengo la densidad de B y ya tengo la densidad de C en la misma unidad. Lo único que he hecho es expresar el kilogramo en gramos como la milésima parte del gramo y el decímetro cúbico como la milésima parte del centímetro cúbico. Falta que para colmo me lo dan en litros. Me lo dan en gramos, lo que tengo que pasar es litro. Y yo sé que 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. Y sé que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Entonces yo sé de esto que 1 litro es igual a 1000 mililitros y en consecuencia, si 1 litro es igual a 1000 mililitros, es igual a 1000 centímetros cúbicos. Porque el mililitro es igual al centímetro cúbico. ¿Está claro eso? Bien, entonces A le digo que es 1,25 gramos sobre 1000 centímetros cúbicos. Reemplazo litros por su igual, 1000 centímetros cúbicos. Y me queda que A es igual a 0,00125 gramos sobre centímetro cúbico. No hago más que dividir esto en 1000. Evidentemente esta es la densidad menor, después le sigue esta y después le sigue esta. En consecuencia, si me dicen en orden creciente, siempre tengo que leer muy bien si es en orden creciente o en orden decreciente. Acá me piden en orden creciente. A es la menor, le sigue B y le sigue C en el orden dado. En consecuencia es la respuesta A. Pero siempre recordar que cuando comparo, tengo que comparar unidades que estén en el mismo sistema. Bien, seguimos más adelante con la número 8. Calcule el volumen de 1 kilogramo de mercurio sabiendo que la temperatura ambiente es un líquido con una densidad de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. El mercurio es el único metal líquido, ya vamos a ver, es un material muy especial. Pero acá a mí no me produce nada, que no conozca nada del mercurio. El símbolo del mercurio es este. Ya vamos a ver, viene de hidralgirium. Yo lo único que me dicen que calcule que calcule el volumen. Bien, como yo sé que densidad es igual a masa sobre volumen, de acá tengo que despejar volumen. En consecuencia, el volumen, como está dividiendo, lo paso multiplicando al primer miembro y la densidad la paso dividiendo. Te hago exactamente lo contrario. El volumen pasa multiplicando, la densidad pasa dividiendo. Ahora, cuando pongo masa 1 kilo sobre 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, evidentemente el kilogramo no lo puedo comparar al gramo, no lo puedo simplificar. Entonces digo, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. En consecuencia pongo 1000 gramos sobre 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Esto me da un volumen, gramo se va con gramo y me va a quedar, esto es muy importante, 1 sobre centímetro cúbico, o sea, me va a quedar centímetro cúbico, porque se tiene que multiplicar 1 por el inverso del denominador. Y dividiendo 1000 en 13,6 me da 73,529.
529. ¿Qué? Y me quedan centímetros cúbicos, por lo que les acabo de expresar acá. En consecuencia, la respuesta a este problema son 73,529 centímetros cúbicos. De nuevo, esto lo pasamos a gramo. Gramo se va con gramo. Le queda 1 sobre 1 sobre centímetro cúbico. Esto a veces al alumno le cuesta mucho. 1 sobre centímetro cúbico. Entonces, esto es igual a 1 por el inverso del denominador. Centímetro cúbico. Por eso la unidad me queda en centímetro cúbico. Bien, seguimos con el punto. Entonces el 8 correspondería a la opción número B. O sea, la segunda opción. Porque mililitros es igual a centímetro cúbico. Entonces puedo decir que 73,529 centímetros cúbicos son 73,529 mililitros. Lo puedo expresar así o así. Medida de volumen, medida de capacidad. Bien, vamos al problema número 9. El problema número 9 nos hace referencia a cuál de los siguientes ejemplos le hace pensar en energía cinética. Energía cinética ya van a ver en física, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de un cuerpo. O sea que siempre está implicado el movimiento, está implicada la velocidad. Bueno, me dice banda elástica alrededor de un rollo de papel. La banda elástica no se mueve, si bien es cierto que mantiene el papel unido, el rollo de papel unido. Cuando corto la banda elástica, el rollo de papel se desparrama. Era una energía tipo potencial. Cartucho de TNT, que es lo que recién hicimos referencia, es una energía de tipo potencial, o si ustedes quieren mejor, de tipo química. Pelota entrando en un arco y convirtiendo un gol. La pelota está en movimiento. En consecuencia, es la opción C, sin lugar a dudas, porque después dice roca sostenida al borde de un despeñadero, pero esa roca no está en movimiento, pero tiene la posibilidad de convertirse en energía cinética y posteriormente causar un gran daño, por ejemplo, a una casa que se encuentra en el fondo del despeñadero. En consecuencia, la energía cinética acá se relaciona con la opción C. ¿En cuál de los siguientes estados de la... 10, perdón. ¿En cuál de los siguientes estados de la materia las moléculas no tienen un ordenamiento regular? ¿En cuáles no tienen un ordenamiento regular? En el estado líquido, en donde se desplazan unas sobre las otras, porque la fuerza de cohesión se ha igualado a la fuerza de repulsión. Y en el estado gaseoso. Pero dice, tienen la capacidad de fluir. Tienen la capacidad de fluir, quiere decir que tienen la capacidad de moverse unas con respecto a las otras. Sabemos que en el estado sólido no, pero en el estado líquido y en el estado gaseoso se mueven unas con respecto a las otras. Pero ahora viene la otra. Puede ser un líquido o puede ser un gas. Pero dice, ocupa un volumen prácticamente incompresible. Y nosotros sabemos que los gases son compresibles, disminuyen su volumen a medida que aumentamos la presión. O sea que estamos en presencia de un líquido. El líquido es la opción D. Bien. Bien, ahora vamos al 11. Si se tiene a presión normal, una atmósfera, agua a 445 grados centígrados, ¿qué procedimiento elegiría para que pase al estado líquido? Bueno, siempre que tenemos agua o cualquier sustancia, tenemos un punto de fusión, un punto de ebullición y una temperatura crítica, ¿no es cierto? La temperatura crítica del agua es lo único que me tengo que acordar, son los 374 grados, punto de ebullición 100 grados, punto de fusión 0 grados. Toda sustancia por debajo de los 0 grados está en estado sólido, toda sustancia entre los 0 y los 100 está en estado líquido, digo, el agua, entre el punto de ebullición y el punto de fusión, y por encima de ello está el estado gaseoso. Es un vapor entre el punto de ebullición y la temperatura crítica, y por encima de la temperatura crítica es un gas. Justamente acá me dicen que la temperatura a la cual se encuentra el agua son los 445 grados centígrados. O sea que lo tenemos por encima de la temperatura crítica.
O sea, tenemos agua al estado de gas. Para que pase al estado líquido, ustedes saben que los gases, por simple compresión, si yo tuviese temperatura a 200 grados, por ejemplo acá, por compresión lo puedo pasar a líquido, eso se llama licuación, o disminuyendo la temperatura también lo puedo pasar a líquido, ese proceso se llama condensación. Pero estando acá, por compresión, por mayor que sea la magnitud de la presión que yo efectúe, nunca lo voy a poder convertir en líquido. En consecuencia, acá lo que tenemos que hacer es disminuir la temperatura hasta llegar a la temperatura crítica y allí tomar la decisión, disminuir la temperatura, ¿sí? Y ahí podemos tomar la decisión de seguir hasta el estado líquido, hasta pasar los 100 grados para abajo, disminuyendo la temperatura o aumentando convenientemente la presión. Entonces acá dice, licuarlo mediante aumento conveniente de la presión. No, porque no podemos hacerlo por encima de la temperatura crítica. Licuarlo disminuyendo la temperatura hasta llegar a la temperatura crítica y luego condensarlo por disminución de temperatura. Es este paso, disminuir la temperatura hasta la temperatura crítica y luego seguir disminuyendo la temperatura, es decir, condensarlo hasta llegar al estado líquido. O sea que la opción correcta es la B. Porque dice después, aumentando la presión convenientemente hasta convertirlo en vapor. No, no lo puedo convertir en vapor por aumento de presión. Y después dice que a esa temperatura es imposible pasarla al estado líquido. No, si seguimos este paso, lo podemos pasar al estado líquido. En consecuencia, la opción B es la opción correcta. 12. Dice el ejercicio número... Vamos acá a marcarlo porque si no después vamos a pasar a la otra hoja. Y pasando a la otra hoja, ¿qué es correcto respecto de la ebullición? ¿Cuál es la ebullición del agua? Cuando yo tengo, por ejemplo, acá afuera tengo una atmósfera. En consecuencia, el agua pura, cuando yo le otorgo calor, el agua al llegar a los 100 grados centígrados, en toda la masa comienza a aparecer vapor de agua. Y estos globos de vapor, al irse hacia la superficie, hacen que la superficie del agua comience a ondularse. Por eso cuando hierve el agua, comienza a temblar el recipiente. Eso lo hemos visto y lo vemos fundamentalmente en las pavas eléctricas, etc. Entonces dice, proceso de vaporización que se verifica en toda la masa del líquido. En toda la masa, también se puede decir en todo el volumen del líquido, correcto. Mientras dure el proceso de ebullición, la temperatura es muy variable. No, la temperatura ustedes saben que no aumenta mientras dura la ebullición. Esto es muy importante para las amas de casa, que creen que por aumentar la cantidad de calor que yo le estoy otorgando, lo que está acá dentro de, si esto fuera una olla, lo que está dentro de la olla se va a cocinar más rápido. No, porque la temperatura del agua va a seguir siendo 100 grados centígrados hasta que todo el agua pase al estado de vapor. O sea que lo único que hago aumentando la cantidad de calor es aumentar la velocidad en la cual el agua hierve. No estoy aumentando la temperatura. En consecuencia, no estoy cociendo las sustancias que están acá dentro, los elementos que están acá adentro más rápido. Mientras dura el proceso de ebullición, la temperatura es constante. Es un proceso independiente de la presión exterior, que también está mal, porque si acá aumentamos la presión, al aumentar la presión exterior, ¿qué pasa con la temperatura de ebullición? El punto de ebullición aumenta. Y cuando disminuye la presión exterior, disminuye el punto de ebullición. Recordemos, este es el concepto que nos explica por qué si yo acá creo un ambiente cerrado, al aumentar la presión acá, aumenta el punto de ebullición. Este es el fundamento de la olla a presión. Y si disminuye la presión porque me voy a un lugar donde hay menor presión atmosférica, disminuye el punto de ebullición. Este es el caso, si nos vamos a la punta de la Concagua, el agua hierve, no hierve a 100 grados, sino que hierve a mucha menor temperatura.
¿Es un proceso independiente de la presión exterior? No, justamente es un proceso que depende de la presión exterior. Y no requiere aporte calórico externo, justamente requiere de aporte calórico externo. Entonces, es un proceso de vaporización que se verifica en toda la masa del líquido. Opción A de agua. Bien, seguimos. El argón, gas noble o inerte. Ya vamos a ver en la clasificación de elementos que se clasifican en gases raros, nobles o inertes, después que se clasifican en metales, que se clasifican en no metales. Bueno, esto es para la próxima clase. Pero acá me dicen que tiene un punto de fusión de menos 189 grados. Bien, un punto de ebullición de menos 186, o sea, muy, muy cercano uno del otro. Y una temperatura crítica, vamos a hacer acá, una temperatura crítica de menos 122 grados. Entonces, siguiendo con el esquema de siempre, el argón por debajo de los 189 es sólido, entre los 189 y los 186, diferencia de 3 grados, es líquido, acá está el estado de vapor, y por encima de los 122 está el estado de gas. Dice, a 50 grados Kelvin las moléculas guardan un ordenamiento regular. 50 grados Kelvin, ustedes saben, tenemos que transformarlos. Menos 189 grados centígrados, lo tenemos que transformar en grados Kelvin para poder comparar, porque si no, no podemos comparar una cosa con la otra. Entonces, si yo tengo que temperatura absoluta es igual a temperatura en grados Celsius más 273, temperatura en grados Celsius es igual a temperatura en grados Kelvin menos 273. O sea que temperatura en grados Kelvin me queda 50 menos 273 igual a 223. O sea que ojo que esto está de un número menor a un número mayor, estamos restando, son los menos 223 grados centígrados. O sea que a los menos 223 grados centígrados, a los menos 223 grados centígrados, yo sé que estamos en un sólido, que son los 50 Kelvin. Entonces dice, a 50 Kelvin las moléculas guardan un ordenamiento de tipo regular. Sí, porque es un sólido. Y los sólidos tienen un ordenamiento de tipo regular porque las fuerzas de cohesión son superiores a las fuerzas de repulsión. A menos 187 grados tiene forma y volumen propio. A menos 187, que está entre este punto y este punto, a menos 187 es un líquido. Y los líquidos, si bien es cierto que tienen volumen propio, no tienen forma propia. Por eso esa es incorrecta. A 293 grados Kelvin se lo licúa aumentando la presión adecuadamente. Veamos dónde estamos a 293 grados Kelvin. Usamos exactamente la misma fórmula, sino que ahora ponemos 293 menos 273 es en grados centígrados 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados, estamos acá, a 20 grados, acá tenemos los 0, ¿sí? Acá tenemos los 20 grados centígrados, estamos ante la presencia de un gas. Dice que se lo licúa aumentando la presión adecuadamente. Ustedes saben que aumentando la presión a un gas jamás se lo puede pasar al estado líquido, o sea que esa es incorrecta. Y a menos 150 grados centígrados, a menos 150, estaríamos más o menos en este sector, es un vapor. Y dice que se comporta como un gas. No, se comporta como un vapor. Por eso la única correcta es la opción A, que es la 13. 14. Seguimos. Como ven, este esquema es muy, muy útil para ubicarme y posteriormente comparar grados centígrados con grados centígrados o grados Kelvin con grados Kelvin. No puedo comparar una cosa con la otra. O sea, siempre esta gran fórmula, temperatura en grados Kelvin o temperaturas absolutas, temperatura en grados centígrados más 273, siempre es muy útil que se acuerde. 14. Si un sistema material puede descomponerse en otros más sencillos por métodos químicos y resiste los procedimientos físicos del análisis,
Fíjense, si un sistema material puede descomponerse en otros más sencillos por métodos químicos, pero resiste los procedimientos físicos del análisis, si resiste los procedimientos físicos del análisis, es una sustancia pura. Recuerden que yo les decía que sustancia pura es todo sistema homogéneo que resiste los procedimientos físicos y mecánicos del análisis. Si resiste los procedimientos físicos, resiste los procedimientos mecánicos, por supuesto. Ahora, esa sustancia pura puede ser o un compuesto o un elemento. Y dice que puede descomponerse en otro más sencillo por métodos químicos, vale decir, no resiste los procedimientos químicos del análisis. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, óxido mercúrico. Y acá el elemento mercurio. El óxido mercúrico se puede descomponer por acción del calor en mercurio más oxígeno. Eso quiere decir que puede descomponerse en otros más sencillos, por métodos químicos, que es la descomposición por acción del calor. Ahora, si fuera un elemento, usando cualquier método mecánico, físico, químico, yo no lo puedo descomponer en otro más sencillo. Y habla de sustancia elemental. En consecuencia de todo esto, saco la conclusión de que estoy en presencia de un compuesto. Opción A, B, C, D y E, la opción C. 14C. 15. Vamos a la otra hoja, que como ustedes ven, me cuesta bastante pasar de una a otra. Marque la opción incorrecta. Ahora tenemos que ver que me dicen incorrecta. O sea que hay muchas correctas, pero va a haber alguna que es incorrecta. Las soluciones son sistemas homogéneos. Sí, en la clasificación ya habíamos visto que podemos definir a las soluciones como mezclas homogéneas. La glucosa, carbono 6, hidrógeno 2, oxígeno 6, es una mezcla homogénea. No puedo decir que es mezcla porque tiene fórmula química. Y al tener fórmula química es una sustancia pura. En una emulsión de aceite y agua se puede distinguir superficie de interfase en microscopio óptico. Sí, si observo, por ejemplo, una emulsión, un linimento, por ejemplo, los antiguos linimentos, si bien es cierto que los puedo observar a simple vista como algo homogéneo, cuando lo observo al microscopio veo las gotas de aceite dispersas en el agua. Y el aire seco y filtrado es una solución cuyos componentes principales son nitrógeno y oxígeno. Ya sabemos que es una solución y no una sustancia, porque el oxígeno y el nitrógeno no se han dado la mano, no se han unido entre sí. Entonces, están uno al ladito del otro, nada más. Opción incorrecta, la B de bebé, para el 15. Seguimos, 16. Marque la opción correcta. Todas las mezclas son sistemas heterogéneos. Mal. ¿Por qué está mal? Porque recuerden que cuando yo decía sistemas heterogéneos eran las dispersiones groseras y las dispersiones finas. Pero cuando decía homogéneo, decía soluciones y sustancias puras. Pero acá, tanto las dispersiones groseras como las finas, como las soluciones, son mezclas. O sea que dentro de los sistemas homogéneos hay mezclas. Entonces, si yo estoy diciendo todas las mezclas son sistemas heterogéneos, me estoy comiendo a las soluciones. O sea que eso es incorrecto. Las partículas de las suspensiones son visibles a simple vista. Ya hemos visto que las suspensiones son dispersiones finas de sólido en líquido. Y esos sólidos son visibles recién al microscopio óptico. El tamaño de sus partículas oscila entre 50 micrones o micras y 0,1 de micra. Importante porque en este nivel de resolución tenemos las células. El agua destilada, agua pura, es una sustancia simple o elemental. No es una sustancia simple, porque las sustancias puras las diferenciamos en compuestos y elementos. Y el agua pura, por más pura que sea, es un compuesto, no es un elemento. Está formada por hidrógeno y oxígeno. Las soluciones verdaderas no resisten los procedimientos físicos del análisis. Ya hemos visto que la solución de cloruro de sodio la podemos destilar y la destilación es un método físico. En consecuencia, la única opción correcta es que
las partículas, el agua, perdón, a ver, a ver, todas las mezclas son sistemas heterogéneos, está mal. Las partículas de las suspensiones son visibles a simple vista, está mal. El agua destilada, agua pura, es una sustancia simple o elemental, está mal. Y las soluciones verdaderas no resisten los métodos físicos del análisis. Esa es la que está bien, porque las soluciones verdaderas las puedo fraccionar por destilación, que es un método físico. En consecuencia, la opción correcta de la 16 es la D. Bien, ¿qué se puede decir respecto a un animal mamífero? Mamíferos, ustedes saben, somos nosotros, como también lo es la vaca, el caballo, etc. Y bueno, me preguntan sobre todo qué tipo de sistema. Si nosotros tenemos un ser humano y ese ser humano, al ser humano ingresa oxígeno y el ser humano cuando respira expele dióxido de carbono más agua, ya estamos en presencia de un ser que está intercambiando materia. Aparte, el ser humano, si está en un ambiente frío, emite calor hacia el ambiente. Y si está en un ambiente más frío de su temperatura corporal, absorbe calor. O sea que es un sistema perfectamente abierto. Opción C, 17. 18, vamos a la 18. Vamos a la 18 y decimos, marque la aseveración totalmente correcta para una sustancia pura. Bien, a mayor altura, vamos a ir despacio con esto porque hay que hacerlo muy bien. A mayor altura, ¿qué pasa con el punto de ebullición? El punto de ebullición desciende. ¿Por qué? Porque hay menor presión atmosférica. A mayor altura, menor presión atmosférica, desciende el punto de ebullición. Y a menor altura, mayor presión atmosférica, mayor punto de ebullición. Entonces acá dice, a mayor altura el punto de ebullición aumenta. No, a mayor altura el punto de ebullición disminuye. A menor altura la presión atmosférica desciende, a menor altura la presión atmosférica aumenta. A mayor altura disminuye la presión atmosférica y el punto de ebullición desciende. Esa es la opción correcta, que es la opción C de casa. Y después dice, a menor altura aumenta la presión atmosférica y disminuye el punto de ebullición. Y bueno, justamente estaría mal lo que aumenta. A menor altura aumenta la presión atmosférica, a menor altura la presión atmosférica aumenta. ¿Y qué pasa con el punto de ebullición? Aumenta el punto de ebullición. Por eso está mal. O sea que la opción correcta es la opción C. 20. Si en un recipiente, en un recipiente que contiene dos gases diferentes, se añade un tercer gas. Si yo tengo un recipiente al cual está vacío el recipiente, y yo le agrego un gas, el gas tiende a ocupar, por el movimiento de traslación de sus moléculas, todo el volumen del cual él pueda disponer. Bueno, esto se llama expansibilidad o expansión del gas. Pero si yo ya tengo en el recipiente nitrógeno o argón y acá le inyecto oxígeno, el oxígeno también va a tratar de ocupar todo el volumen del cual pueda disponer, pero va a difundir a través de los otros gases, se va a mezclar con los otros gases. Por ello, la propiedad que tienen que marcar es la difusibilidad, o sea, la opción, acá esta es la 19, es la D. La 18 era la C. Bueno, y finalmente tenemos un problema matemático, o por lo menos que se resuelve en forma matemática. Dice, la densidad de la plata es 10,5 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es el volumen en centímetros cúbicos de un lingote cuya masa
es de 0,743 kilogramos masa. Bueno, de nuevo tenemos un problema muy semejante a un problema anterior, en donde tenemos que cuidar fundamentalmente las unidades. Densidad de la plata, densidad de cualquier sustancia es masa sobre volumen, en consecuencia me preguntan volumen, densidad, el volumen pasa como multiplicando como factor y la densidad pasa como dividendo. La masa que me dan es de 0,743 kilogramos y la densidad de la plata es de 10,5 gramos sobre centímetro cúbico. No puedo simplificar kilogramos con gramos. Tendré que hacer, bueno, si 1 kilogramo son 1000 gramos, 0,743 kilogramos serán X gramos. 0,743 kilogramos por 1000 gramos sobre 1 kilo, kilo se va con kilo, y me queda 743 gramos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No dudas? Bien. Expresamos esto en gramos, 743 gramos sobre 10,5 gramos sobre centímetro cúbico. 743 dividido 10,5 saldrá 70,76. Las cuentas, como decía Santalo, que era un famoso matemático, a las máquinas. Ahora veamos cómo nos arreglamos con las unidades. Me queda gramos sobre centímetro cúbico, me queda 1 sobre centímetro cúbico, me queda 70,76 por 1 por centímetro cúbico sobre 1. O sea, me quedan 70,76 centímetros cúbicos. Opción que correspondería a C. Bueno, el resto del examen lo vamos a hacer en otro video, debido a que si no los videos se tornan muy pesados. Muchas gracias y cualquier duda ustedes saben que la consultan.